Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer joven, guapa, inteligente, pero además una profunda estudiosa del derecho, una mujer muy profesional que ha incursionado en muchísimas ramas del derecho, pero sobre todo, pues que es doctora en derecho, que es mediadora, que es notaria pública y por si fuera poco, es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Estado de México. Ha recibido una serie de reconocimientos, es una mujer que además está reconocida con un coeficiente intelectual muy alto. Bueno, sin más preámbulo, quiero que recibamos con muchísimo gusto a la doctora Aida Aixa Chávez Magallanes, para platicarnos de un tema de gran actualidad, que es las personas con capacidades diferentes y la función notarial. Muchísimas gracias, Aida, por estar con nosotros. Es un verdadero placer. Muchas gracias. Bienvenida. Aida Aixa Chávez Magallanes, notaria titular número 88 del Estado de México. Es presidenta del capítulo Estado de México de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Está certificada y autorizada como mediadora en sede notarial. Fue consejera del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México del 2021 al 2022 y directora del curso de formación de aspirantes a notario del Estado de México con grado de especialidad. Adquirió la categoría de aspirante a notario por examen sustentado en septiembre del 2015 con una calificación de 100 en exámenes teóricos y práctico, obteniendo primer lugar de la convocatoria. Cuenta con un doctorado en política pública con concentración en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el que obtuvo un promedio de 99. Tiene una maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una maestría en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales, así como una especialidad en Derecho Civil por la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ganadora de la placa en el Muro de la Excelencia del ITESM-SEM. Es autora del libro La política pública y la televisión comercial, Editorial Académica Española, y fue galardonada con la Presea Estado de México 2004, modalidad a la juventud, Felipe Sánchez Solís. La Presea Estado de México es el máximo reconocimiento que el Estado otorga a aquellas personas físicas o morales que de manera individual o colectiva lo merezcan por su conducta, actos u obras. Pues como hemos dicho, hoy tenemos una súper invitada, una mujer joven, guapa, como ustedes podrán ver, inteligente, y además, a pesar de su juventud, pues esto no riñe con la sabiduría, ni con el estudio, ni con el desarrollo profesional exitoso. Ella, como han escuchado, pues es doctora, mediadora, notaria, ha escrito obras. Bueno, ya hemos visto todo lo que ella ha hecho en su carrera profesional y bueno, por esta razón nos da un gusto enorme que esté con nosotros y que nos hable de un tema muy importante, sobre todo que en esta época ha cobrado un gran auge gracias a los tratados internacionales que se han firmado por nuestro país en esta materia, que se le ha dado mayor difusión y se le ha dado mayor importancia, porque siempre la ha tenido, pero hoy se le está reconociendo. Vamos a platicar hoy sobre el tema de la discapacidad y función notarial, cosa que de alguna manera es un tema muy especializado, no solamente en materia de discapacidad, sino que además desarrollado en la función notarial. Bienvenida a la doctora Aida Aixa Chávez Magallanes. Muchísimas gracias, Aida, por estar con nosotros. Un verdadero placer tenerte el día de hoy en el programa. No, al contrario, es un honor para mí y agradezco la oportunidad que me dan de platicar de este tema novedoso, interesante y trascendente en la vida de muchísimas personas. Así es, mucho más de lo que nosotros a veces pudiéramos imaginar y qué bueno que hoy estos temas se toquen con este profesionalismo, con esta entrega, con esta entereza. Y bueno, vamos a entrar en materia para que no nos ganen los tiempos y no nos quedemos a medias en un tema tan bonito y tan interesante. Te quiero preguntar, Aida,
¿Cuál es la normatividad convencional y legal más relevante en materia de discapacidad y cuáles son los principios reguladores que vienen de dicha normatividad? Pues como en el estudio de cualquier institución o de cualquier concepto jurídico, nuestra primera fuente tiene que ser nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el año 2011 tuvo una reforma en materia de tratados internacionales de gran calado. Se reformaron 11 artículos constitucionales en los cuales se consigna la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en el artículo primero se establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación en México, entre otras causas precisamente por la discapacidad. En atención a esta intención internacional, nuestro marco de estudio al que tenemos que prestar atención para entender los nuevos principios y la nueva vocación en el tratamiento de las personas con discapacidad es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2008, que es absolutamente generosa, novedosa en principios sobre el tratamiento de las personas con discapacidad. Y dicho sea de paso, es la primera convención en materia de derechos humanos del siglo XXI. Es muy rica en cuanto a principios, en cuanto a artículos, es generosa, pero nos vamos a enfocar en los 4 que son más relevantes para nuestra plática de hoy. En primera instancia, el artículo primero, que nos señala qué vamos a entender por discapacidad. Una persona tendrá discapacidad si tiene alguna deficiencia física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo, que al interactuar con las barreras del entorno o de la propia sociedad puede menoscabar su participación plena y efectiva en la propia sociedad en igualdad de condiciones que todas las otras personas que no tienen discapacidad. El artículo 4 nos señala los compromisos de los Estados parte para adoptar políticas públicas en materia de discapacidad y hacer una adaptación de su normatividad interna a los principios de la Convención. Sin embargo, el artículo probablemente más rico en cuanto a conceptos y principios es el artículo 12, que tiene 5 incisos sumamente relevantes. En el primer inciso nos señalan que todas las personas con discapacidad tienen personalidad jurídica. En el segundo, del cual voy a tratar un poquito más profundo el tema, nos señala que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de circunstancias que todas las demás personas que no tienen discapacidad. Ahorita regreso a ese punto. En el tercer inciso nos señalan que nos establecen un sistema de apoyos y nos dicen, los Estados parte establecerán los mecanismos y las medidas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. El tercer inciso nos señala un sistema de salvaguardias. La intención es precisamente salvaguardar la voluntad, las preferencias y los derechos de las personas con discapacidad. Pero hay ocasiones en que el propio sistema de apoyos puede menoscabar estos derechos, esta voluntad y estas preferencias, porque puede haber un conflicto de intereses o bien puede haber una influencia indebida. El sistema de salvaguardias prevé que eso no suceda. Y finalmente, el inciso 5 nos señala los derechos económicos de las personas con discapacidad, que sean propietarias, que sean herederas, que puedan acceder a créditos bancarios, etc. Me voy a regresar un poquito a ciertos principios y conceptos básicos. La discapacidad como concepto y en su naturaleza no tiene nada que ver con la capacidad. Son conceptos enteramente diferentes. La discapacidad es un neologismo. Hace alusión a una situación práctica de esta deficiencia mental, intelectual, sensorial o física a largo plazo, en tanto que la capacidad es un término eminentemente jurídico y no debemos confundir la discapacidad con el elemento negativo de la capacidad, que sería la incapacidad. La convención nos hace referencia
precisamente a la capacidad en dos aspectos, el aspecto abstracto y el aspecto dinámico. Nos dice la capacidad jurídica, que para nosotros en nuestra tradición más francesa conocemos como capacidad de goce, en tanto que el término capacidad jurídica es más español, de la normatividad española, aunque esto es una traducción literal del legal capacity, como venía en el texto original en inglés de la convención, pues nos hace referencia precisamente a esa aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Los derechos humanos son derechos. Tú, para poder ser titular de los derechos humanos, te tienen que reconocer tu capacidad jurídica en igualdad de circunstancias con respecto a las demás personas. Y el siguiente aspecto es el aspecto dinámico, la capacidad de ejercicio, es decir, que tú puedas precisamente ejercitar los derechos de los cuales tú eres titular en igualdad de condiciones que los demás. El artículo segundo, me regreso un poquito, nos habla de los ajustes razonables, estas medidas proporcionales para que las personas puedan gozar de estos derechos en igualdad de condiciones. Todos estos principios han permeado en la normatividad mexicana, en como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y más recientemente y de forma muy importante en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que retoma estos principios con mayor o menor éxito, pero los retoma ya. Sí, es interesantísimo. Incluso a propósito del nombre, sí hay quienes dicen, no, ni siquiera se las mencionan como personas con discapacidad, no obstante que, como tú bien lo has señalado, el tratado así lo establece. Pero hay quienes dicen, son personas con capacidades diferentes. Exactamente. Precisamente en el afán, pues, de integrarlas, de sentirlas parte de la comunidad y de que En gozan igualdad. en igualdad de todos los derechos. ¿Y tú crees que es concordante la convención, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en lo relacionado con el tema? Es un esfuerzo maravilloso, porque realmente es un cambio de paradigma el contenido de la convención en cuanto a sus principios con respecto a lo que nosotros tenemos en nuestro derecho positivo. Sin embargo, hay algunas pequeñas fallas vamos a decir, de traducción de la convención a la normatividad local. Como comenté, el inciso 2 del artículo 12 de la convención nos hace referencia a que las personas con discapacidad tienen la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las personas que no tienen discapacidad. En tanto, el artículo 445 del Código Nacional nos señala que todas las personas tienen capacidad jurídica plena. La capacidad jurídica no necesariamente va a ser plena, depende de circunstancias espaciotemporales. Un menor de edad que en las siguientes elecciones pretenda votar, pues todavía no es titular de ese derecho. Un extranjero que quiera adquirir tierras, la propiedad en las fronteras o en las playas, tampoco puede ser titular de ese derecho. Entonces, la intención del concepto de la convención es, tú tienes los mismos derechos, una persona con discapacidad, que cualquier otra persona que no la tiene. Pero la traducción, nosotros señalarlo que la capacidad jurídica es plena, no es totalmente apropiado, porque la capacidad no es plena. Tiene que ser solamente igual que la de las otras personas para no incurrir en la discriminación por motivos de discapacidad. Prácticamente depende de la persona, de sus circunstancias y de el entorno en el que se está manejando, por supuesto. Esto me parece muy interesante precisarlo. Y bueno, tú sabes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha emitido una doctrina constitucional interesantísima en diversas tesis jurisprudenciales pues recientes en esta materia. Y aquí ¿tú qué consideras? ¿Cuál es un ejemplo palpable de estas tesis que la Suprema Corte ha emitido y que de alguna manera pues han influido mucho en el entendimiento de este tema? Pues verdaderamente esto es un cambio de paradigma en cuanto a los modelos que se mantienen tanto en nuestro derecho positivo como los derivados de la convención. El primer modelo es un modelo de apoyo en el que una persona debe ser asistida para que tome y adopte sus propias decisiones, en contraste con el modelo de sustitución en el que estas decisiones son confiadas a una tercera persona. De tal manera que en razón de la propia convención transitamos del modelo de sustitución al modelo de apoyo.
Como consecuencia, las tesis y jurisprudencias más recientes en esa materia han resuelto con base en estos nuevos principios y han, por ejemplo, declarado el estado de interdicción como no armonizable con los contenidos de la Convención y, por tanto, inconstitucional. Sin embargo, nosotros como operadores jurídicos, en particular yo como notaria, la intención siempre va a ser encontrar la voluntad de las personas, ya sea que esta voluntad nosotros la encontremos de manera indubitable a partir de apoyos o cualquier otro medio que nos ayude a conocerla. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que esta voluntad no se encuentra ahí, como por ejemplo una persona que se encuentre en estado de coma, no la vamos a conocer por ningún medio. De tal forma que no podemos descartar el modelo de sustitución y el Código Nacional de Procedimientos ha buscado armonizar el contenido de la convención, pero aún así conocer y reconocer que hay personas que necesitan esta representación y ha establecido un modelo de apoyos extraordinarios. No, es maravilloso lo que tú has dicho, el cambio de paradigma es importantísimo porque se le ha dado realmente la importancia que tienen las personas que se encuentran en estas circunstancias y lo que tú dices es muy cierto, no es necesariamente sustituir su voluntad, sino apoyarlas en la medida que precisamente la situación lo permita. Tú sabes que ahora con estos cambios tan importantes que se han dado en nuestra Constitución a partir de la reforma de derechos humanos, pues la Corte interpretó la posibilidad de aplicación de control difuso. Anteriormente solamente teníamos el control concentrado de constitucionalidad. Yo te quisiera preguntar en esta materia con personas con capacidades diferentes, ¿cuál es la relevancia del control difuso, en la materia? Pues efectivamente, como bien lo refiere, el control difuso era una facultad que antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 estaba atribuida de forma exclusiva a la Suprema Corte, pero que a partir de esa fecha se amplía a todos los órganos jurisdiccionales, tanto locales como federales. ¿Y qué implica esta facultad? Es la facultad de ejercer el control constitucional y convencional de las normas jurídicas. ¿Esto a qué se refiere? Que si un operador, un órgano jurisdiccional, al momento de ver si aplica una norma jurídica, considera que esta es inconstitucional o inconvencional con respecto a un tratado internacional en materia de derechos humanos, puede no aplicarla. Esta, sin embargo, facultad únicamente está atribuido a los órganos jurisdiccionales. Nosotros, por ejemplo, los notarios, si pudiéramos ver que una norma es incompatible con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, nosotros no podemos dejar de aplicar nuestra normatividad particular, porque los notarios ni siquiera somos una autoridad en términos del artículo 5 de la ley de amparo, no podemos ejecutar ni ordenar actos en los que se transfieran, se creen, se modifiquen, se extingan situaciones de manera unilateral coercible, ¿no? Y mucho menos somos órganos jurisdiccionales. Entonces hay una necesidad de dar cumplimiento a los compromisos de México y que nuestra normatividad atienda al contenido de la Convención en materia de derechos humanos. Sí, has tocado un tema importantísimo, la naturaleza jurídica del notariado. Y tú has señalado de manera muy puntual, pues que evidentemente el control difuso de la Constitución, según la interpretación que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente está reservada a los órganos jurisdiccionales, no así a otro tipo de autoridades o de auxiliares de la administración. Entonces, aquí tenemos dos cosas muy importantes. Una, no aplica el control difuso para todos, solo para autoridades jurisdiccionales. Y la otra es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en general no obliga a todas las autoridades administrativas o auxiliares del país. En realidad, la jurisprudencia a quienes obliga en su aplicación es únicamente a las autoridades jurisdiccionales. Tú
eres notaria y supongo que de alguna manera existe en ocasiones, pues algunas circunstancias o seguido pueden tener ciertas circunstancias en donde se involucran temas con personas de capacidades diferentes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento legal y jurisprudencial que en materia notarial le dan a estos conflictos sobre el tema de problemas de capacidades diferentes, de discapacidad o deficiencias mentales? ¿Cuál es el tratamiento que le dan? Pues nosotros tenemos que recordar que la función notarial es una función eminentemente local. Nosotros estamos regulados por nuestras leyes locales y especiales. En mi caso, la ley del notariado del Estado de México, también está la ley del notariado de la Ciudad de México, del Estado de Querétaro, etcétera. Para nosotros estamos regulados por nuestras leyes especiales locales. Con respecto a la capacidad, ahorita retomamos el tema de la discapacidad, que es lo que con algunas pequeñas diferencias, pero que básicamente todas nuestras leyes contemplan. Nosotros tenemos que certificar a nuestro juicio, y ahí eso es importante, la actividad del notario es una actividad eminentemente humana, si la persona tiene capacidad. ¿En qué consiste que nosotros podamos certificar o no que la persona tiene capacidad? Que no observemos en esa persona manifestaciones de incapacidad natural y que no tengamos noticias de que está sujeta a incapacidad civil. Me regreso a la incapacidad natural. Esta incapacidad natural puede ser transitoria o permanente. Una incapacidad natural transitoria puede ser una persona que comparece ante nosotros en estado de ebriedad para otorgar un amplísimo poder para actos de dominio. En ese momento, nuestra función humana, profiláctica, preventiva, va a ser que paremos el acto jurídico porque muy probablemente su propio estado transitorio le impide comprender el alcance y las consecuencias de lo que está realizando. Su voluntad puede ser que no sea idónea. Ahora, la incapacidad natural también puede ser permanente. De ahí estamos y partimos y tomamos el puente para el concepto de discapacidad. Recordamos que dijimos que la discapacidad son estas deficiencias a largo plazo, que pueden ser mentales, intelectuales, físicas o sensoriales. En cuanto a las deficiencias físicas, por ejemplo, una persona que le falta una extremidad, en cuanto a una deficiencia sensorial, una disminución en sus sentidos, una persona que no pueda ver, nosotros no tenemos ningún problema para conocer si esa persona está entendiendo el alcance y las consecuencias de sus actos, porque la propia ley del notariado de cada entidad y los códigos civiles nos dan las respuestas, estos medios para darle un trato igualitario, las acciones reivindicatorias, testigos, intérpretes, la escritura varias veces, etcétera. Es la incapacidad natural permanente con respecto a las deficiencias mentales e intelectuales, donde está el trabajo complicado y las áreas de oportunidad. Una discapacidad intelectual puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un entendimiento disminuido de la realidad, una persona con síndrome de Down, y una mental puede ser una persona que tiene un entendimiento exagerado de la realidad, una persona con esquizofrenia. Es ahí donde la labor del notario tiene que ser lo más cuidadosa para saber y entender si esta persona efectivamente entiende las consecuencias, las comprende y está tomando y adoptando decisiones de acuerdo a su voluntad, y eso lo hace idóneo o lo habilita para celebrar estos actos jurídicos. Es hasta ahí donde llega nuestra normatividad en materia notarial. ¿Qué es lo que es interesante? Que nuestra actividad con respecto a la discapacidad ha sido abordada ya por los órganos jurisdiccionales. En particular hay dos tesis muy relevantes porque son de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y son de la ministra ponente es la ministra presidente, la doctora Norma Piña, en donde aborda la labor del notario con respecto a la discapacidad y su vinculación con la capacidad, y señala que si bien nosotros cumplimos con nuestra función atendiendo a nuestra normatividad local,
también tenemos la obligación de atender al contenido de la convención en materia de discapacidad. Y que dice, cuando una persona con discapacidad comparezca contigo, tú tienes que ver que tenga su sistema de apoyo, ya sea que venga de los órganos jurisdiccionales, que él lo determine o que tú lo deduzcas a partir de la entrevista que tengas con él. Esto implica que tienes que hacer los ajustes razonables a tu proceso notarial. Tienes que ver por las medidas de salvaguardia, que no haya un conflicto de intereses y que no haya una influencia indebida en esta persona. Una persona con síndrome de Down viene a otorgar testamento, su único universal y heredero es su papá, y el que lo viene a auxiliar es su papá. Quizá haya una influencia indebida ahí. Tienes que leerle, apoyarle, por ejemplo, para leer la escritura en términos más sencillos y hacer incluso una redacción más sencilla. Son estos ajustes razonables. Ya si todo lo anterior falla, entonces sí tienes que remitirlos a los órganos jurisdiccionales. Pero como bien comentó, señora ministra, pues nosotros estamos regulados por nuestra ley del notariado, y si nuestra ley del notariado fuera incompatible con una norma jurisprudencial o con una norma convencional, nosotros no podemos dejar de aplicar nuestra norma, nuestras leyes del notariado. Tenemos que ser estrictos con ellos. Y como bien lo dice, las tesis y jurisprudencias son para la observancia de los órganos jurisdiccionales, de tal manera que para nosotros los notarios resulta imperativo que el contenido y los principios de la convención, que están retomados de manera muy coherente y de manera muy correcta por los órganos jurisdiccionales, tengan su traducción en la norma jurídica para que nosotros podamos actuar con la amplitud que la propia convención nos solicita para proteger a las personas con discapacidad. Sí. No, qué interesante, qué interesante. En realidad, pues sí, no les obliga la jurisprudencia y no tienen la posibilidad de realizar control difuso. Pero bueno, una tesis jurisprudencial, si bien no resulta obligatoria para efectos de responsabilidad, también puede ser ilustrativa, y en ese sentido se puede invocar sin que haya la obligatoriedad de hacerlo tal cual. Claro, siempre y cuando pues a lo mejor no riña con la ley que cada uno de los estados establece en esa materia, pero sí es complejo. Ahora, me surge una duda, así rapidísima, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo pienso que puede haber algunas cuestiones relacionadas con capacidades diferentes que son fáciles de detectar, pero ¿cómo detectan a una persona que tiene esquizofrenia y que llega a pedirles la realización de un acto jurídico? A ver, nosotros, por ejemplo, si llegara una persona que nosotros tenemos que evaluarla, por eso les digo, es un acto humano. Puede llegar, por ejemplo, una persona que tenga Alzheimer, pero si llega con nosotros y al momento del otorgamiento está lúcido, nosotros entendemos que está comprendiendo, que su voluntad es idónea, que sabe lo que está haciendo, entonces podemos otorgar el acto jurídico, porque el acto jurídico es al momento. Igual, de forma contraria, si hay una persona que en la primera entrevista estaba perfectamente lúcida, pero al momento del otorgamiento empiezas a notar que no entiende dónde se encuentra ubicada, qué está haciendo, pues evidentemente en ese momento, lo reitero, es una función protectora. Este es nuestro trabajo, una función protectora. Evitar un problema después, tendrás que detener el acto jurídico, pero tiene que ser al momento y tiene que ser una sensibilidad. Si una persona con esquizofrenia, pues yo empezaré a notar que tiene alucinaciones al momento del otorgamiento y deberé parar el acto jurídico, ¿no? No, qué interesante y qué difícil, qué difícil. No me parece que sea a veces tan fácil de detectar, pero bueno, la experiencia, el conocimiento, la práctica, pues les va dando a los notarios pues esa sensibilidad que yo creo que en estas materias es muy, muy necesaria. Y bueno, como mujeres, pues yo creo que también hay una sensibilidad nata en ese sentido, y pues esto ayuda por supuesto muchísimo. ¿Qué tema más interesante? ¿Qué tema que ha cobrado gran actualidad
actualidad, sobre todo pues por toda esta firma de tratados internacionales que se han hecho con estos cambios tan importantes en el trato que se le tiene que dar a las personas con capacidades diferentes, pues que antes no se estimaban de esta materia y que a mí me parecen muy puestas en razón conforme a lo que hoy no solo los notarios, sino todas las personas hacen, pero por supuesto ustedes con mayor posibilidad, pues porque se enfrentan de manera muy cotidiana con este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues saber cómo llevarlos, saber cómo apoyarlos, me parece que es una labor extraordinaria por la cual yo te felicito y además en la forma en que dominas el tema. Realmente es muy agradable conversar con una gente que finalmente está muy empapada del problema, está muy empapada de la situación jurídica, de las cuestiones que se pueden presentar. Y bueno, el tiempo del programa se nos está prácticamente agotando y tendríamos muchísimas más preguntas que hacerte, pero el tiempo no nos lo permite. Te queremos agradecer muchísimo el haber aceptado, el habernos compartido tus conocimientos en este tema tan novedoso, tan actual y tan importante, sobre todo tan humano. Tú dijiste esa palabra y me parece que de veras es un tema muy, muy humano. Y bueno, antes de despedir el programa, yo sí te quiero pedir para nuestro público televidente un mensaje que tú les puedas mandar y bueno, agradecerte profundamente que nos hayas cedido esta parte de tu tiempo, que sabemos es muy valiosa y además que nos hayas compartido todas estas experiencias. Si eres tan amable, tu Claro mensaje, que sí. encantadas de tenerte aquí. Yo di muchas clases, muchos años clase a nivel licenciatura, en la licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey, y siempre tengo un cariño particular por los jóvenes. Y quisiera darles un mensaje después de llegar a la edad que tengo y de haber recorrido el camino que tengo, y es que la única consecuencia posible del trabajo bien hecho es el éxito, pero ese éxito se construye con paciencia, con tiempo. No quieran correr y tener resultados inmediatos porque eso se va construyendo. Disfruten su proceso, el proceso es hermoso, incluso es más bello a veces que el resultado final. Entonces, no tiendan a la inmediatez, disfruten, tengan paciencia y van a ver que el tiempo es el mejor pagador. Excelente mensaje. Muchísimas, muchísimas gracias. Un verdadero placer haber conversado contigo sobre este tema tan, tan interesante. Gracias. Gracias por haber estado con Un nosotros. honor para mí. Muchísimas gracias. Gracias, un honor para mí. Al contrario. Pues como ustedes han notado, hemos platicado acerca de un tema pues de gran actualidad. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales que se han firmado en esta materia en realidad son recientes. ¿Y qué quiere esto decir? Bueno, pues que México está prácticamente al nivel de otros países del mundo para dar el tratamiento que requiere este tipo de materia, las personas con capacidades diferentes que en un momento dado tienen exactamente los mismos derechos que todos y que de alguna manera nuestra legislación no siempre les había dado el trato que se merece. Este cambio de paradigma es importantísimo, pero hay un gran reconocimiento sobre todo a respetar, fomentar y sobre todo propiciar que las personas con capacidades diferentes tengan el respeto a sus derechos humanos, por supuesto en la medida en que esto se presenta en cada una de las circunstancias. Y bueno, me encantó el mensaje que nos da Ida para los jóvenes, lo que les está diciendo es échenle ganas, pero finalmente vayan caminando, no corran. Es preferible llegar firmes, seguros, pero sobre todo con la idea de que están las bases suficientes para éxito, para ese éxito que todos hemos esperado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Ha sido un verdadero placer platicar con Aida y gracias a ustedes por darnos el favor de su atención una vez más. Muchísimas gracias.